Hola, buenas tardes. Muchas gracias por conectaros a este directo que hacemos en el cual vamos a hablar de la digitalización en compras. Nosotros cuando pensamos en montar un evento para tratar de este tema, pues la verdad es que nos estábamos planteando desde qué prisma tratarlo, ¿no? Si hacer un evento más y que nos contaran invitados de la calidad con la que tenemos aquí, pues el mismo rollo, o intentar profundizar un poco más y dar algunas claves para todos los que nos escuchéis y tengáis realmente interés en digitalizar vuestras compras, pues intentar daros algunos topics y algunas ideas que os permitan avanzar definitivamente en la digitalización, ¿no? Entonces, con este objetivo, he invitado a dos personas que además son amigos, a Carlos Tur de Yagaer y a Josep Puig de ITV, porque además son personas que desde dos prismas parecidos pero distintos nos van a contar cómo ven ese día a día de la digitalización de las compras, y yo creo que va a ser una charla muy amena y clarificadora. Entonces, si os parece, os presentáis, nos contáis brevemente cada una de vuestras empresas y luego os empiezo a lanzar alguna pregunta. Muy bien, perfecto. Yo. Muy bien, pues nada, soy Carlos Tur, Country Manager de Yagaer para España y Portugal. Y bueno, Yagaer es una compañía que lo que ofrece es ayudar a las compañías a realizar la digitalización de la función de compras, ¿vale? Somos una multinacional, somos empresa líder en el sector, tenemos más de 2.000 clientes a nivel mundial y aquí en España tenemos más de 80. Más del 30% de las empresas del IBEX son clientes nuestros y, bueno, somos 1.100 empleados a nivel mundial, tenemos más de 25 años de experiencia y, sobre todo, lo que ofrecemos es cubrir todo el ciclo o todo el flujo de la compra mediante una plataforma electrónica de compras. Dentro del ciclo de la compra, como bien sabéis, hay dos áreas. Está la parte más estratégica de la compra y la parte más operativa de la compra. La parte más estratégica estaríamos hablando, resumiendo, pues tampoco contaros aquí todos los módulos, pero básicamente toda la parte de gestión y homologación de proveedores, evaluación y análisis de riesgo. Está muy de moda, sobre todo ahora con todo el tema del COVID. Luego tenemos el módulo de negociaciones, que lo que te permite es lanzar solicitudes de información, solicitudes de oferta, incluso realizar subastas electrónicas. Y luego el módulo de gestión de contratos, que si os fijáis estamos viendo pues, lo que es el proceso natural del flujo de la compra. Módulo de contratos que te va a permitir gestionar los contratos de una forma inteligente y eficiente. Y luego dentro de la parte operativa que tenemos, pues tenemos toda la parte de solicitudes, pedidos, catálogos electrónicos y facturación electrónica, que si os fijáis es la parte más operativa de la compra y pues también está contado en orden y una enlaza con la otra. Y luego tenemos tres módulos más específicos, si queréis, para la parte más de empresas más de manufacturing, que es lo que nosotros llamamos Yagaer Direct, que son para cubrir todas esa parte de supply chain, collaboration con los proveedores, pero que necesitan un tiempo de respuesta en tiempo real, ¿no? Una respuesta en tiempo real. Y ahí tenemos tres módulos que básicamente es toda la parte de gestión de inventario, supply chain collaboration y toda la parte de gestión de calidad, que la cadena de producción es muy importante tener esta medición de calidad. Y nada, y bueno, espero que hoy podamos aportar, vamos a abrir un pequeño debate luego y podamos aportar y daros determinadas ideas o determinados consejos que os puedan ayudar a desarrollar lo que es la digitalización de la función de compras. Josep. Muy bien, yo soy Josep Puig, director general CEO de ITV. ITV nacimos hace 10 años, un poco más de 10 años, también con el objetivo de ayudar a las compañías a introducir la tecnología como una excusa necesaria, como una parte fundamental para pues profesionalizar todo lo que son las diferentes etapas del proceso de contratación y gestión de proveedores, ¿no? Como comentaba Carlos, nosotros también tenemos una herramienta propia, somos una compañía 100% española, que invertimos, pues, yo diría, un porcentaje muy alto en tecnología en nuestro presupuesto, y lo que buscamos es, por un lado, cubrir también todo el proceso de compras, es decir, desde la gestión pura del proveedor, y ahí pues dependerá del sector, se priorizan unas funcionalidades u otras. Luego toda la parte también de negociación y la parte operativa, como decía Carlos, pues hasta el final, ¿no? Donde le enlazamos un poco a los sistemas más operativos, es decir, a los RPs, etcétera, pues toda la parte más interna de su operatividad, ¿no? Actualmente
tenemos oficinas, en España tenemos oficinas en Barcelona, nacimos en Barcelona, tenemos oficinas en Barcelona y en Madrid. Desde hace ya unos años, pues nos fuimos de aventura y desembarcamos en Colombia y Perú yo creo con un resultado muy satisfactorio. Estamos muy contentos. Hemos abierto también una oficina en República Dominicana y buscando también países de alrededor porque vemos que realmente hay una oportunidad y hay una necesidad. Somos una compañía que estamos creciendo progresivamente y ahí le doy la razón a Carlos. Nos enfocamos mucho a poner la tecnología desde un punto de vista racional, es decir, no poner por poner, porque yo creo que todos tenemos un poco un empacho de tecnología, sino intentar ponerla con sentido común para que realmente o cubra una necesidad o nos ayude en algún proceso, ¿no? Y nada, encantado aquí de charlar un poco y seguro que todos yo creo que sacaremos alguna conclusión interesante. Bueno, como veis, estos señores van a hablar desde la experiencia real. Entonces, nosotros como Forsities, cuando hemos preparado esta charla, lo que queríamos sobre todo es plantearla desde el punto de vista de lo que nosotros vemos cuando vamos a vender su tecnología. Nosotros, nuestro papel en el mercado, en las compras, en esta parte, es realmente, como ha dicho Josep muy bien, nosotros asesoramos a los clientes que visitamos y que les damos servicios de consultoría, les asesoramos para que implanten aquello que tiene sentido, ¿no? Pues una empresa que hace 5 licitaciones al año, pues probablemente no tiene ningún sentido que implante un módulo de subastas o que implante un módulo de sourcing, ¿no? Pero, sin embargo, una empresa que tiene 300 contratos, pues tiene sentido que implante un módulo de contratos. Entonces, nosotros como Forsities, nuestro papel es aplicarle sentido común, como ha hecho muy bien Josep, y decirle a las empresas, oye, mira, esta parte de tu proceso de compra tiene sentido que lo digitalices y esta no pierdas el tiempo porque no tiene sentido, ¿no? Entonces, dentro de ese papel, nosotros que vamos a vender la tecnología, probablemente tenemos una percepción a veces del freno de la venta que a lo mejor ellos que van a vender su producto probablemente la tengan un poco distinta, ¿no? Entonces, yo la primera pregunta que les quiero lanzar a los dos es que tiene que ver con esto, ¿no? Yo tengo la sensación, Carlos y Josep, cuando me planto delante de un cliente y sobre todo clientes poco maduros en compras, también es verdad, porque eso sí yo creo que ahora podéis hacer algún comentario sobre ello, que es diferente, pero sobre todo en clientes poco maduros, lo primero que me encuentro es, primero, convencerles para qué vale la digitalización, ¿no? Que eso ahora también darnos un par de pinceladas para recordar realmente cuál es el beneficio de digitalizar la metodología de compras, ¿no? Pero luego lo que veo es que, vale, ya estoy convencido, ¿no?, de que hay que digitalizarlo, pero los frenos que yo veo en grandes rasgos, y me corregís ahora, es, uno, la pasta. Se creen que estos procesos realmente no los van a poder abordar presupuestariamente. Dos, el tiempo. Todo el mundo está saturado y un proceso de implantación de cualquier tecnología se asume que básicamente va a ser 6 meses un desembarco de consultores y de gente que te va a secuestrar y no vas a ver a tu familia en 6 meses. Y la tercera pata es, ya tengo un RP. A ver cómo le vendo a los tíos de IT que acaban de montar un RP de estos conocidos, cómo le vendo que me voy a apoyar en un externo para desarrollar mi flujo de compras. Entonces, yo me gustaría que más que también vamos a dar 2 pinceladas de por qué hay que dar, porque sí, hay que recordárselo a las personas que nos están viendo para fortalecer ese mensaje interno, pero también un poco que me comentéis desde vuestro punto de vista, de vuestra experiencia en la visita de clientes, esos frenos que son los que a mí me da la sensación de que existen en el mercado, ¿no? Entonces, sí, el que quiera. Empiezo yo, Carlos, si te parece. Yo te diría, y eso hemos coincidido antes charlando con Carlos, cuando nos aproximamos a un cliente, el 70-80% de la conversación que tenemos no es de hablar de lo nuestro, normalmente, sino es de hablar de por qué es necesaria una digitalización, ¿no? Entonces, hay como un proceso de formativo, de docencia, etcétera, de por qué ventajas le va a aportar. Más allá de que luego contrate Jagger, contrate otras plataformas, ¿no? Entonces, yo diría, y esto es lógico porque compras lleva una historia también donde la parte formativa se ha abandonado mucho y ahora, si lo sumamos a la parte digital, pues aún se complica más, ¿no? Entonces, frenos en la digitalización, y os diría, primero,
cada cliente tiene su situación especial y nosotros como mínimo intentamos entender si el cliente tiene lo que decimos un pain o un gain. Es decir, si tiene un problema o lo que quiere es buscar una victoria, ¿no? Es decir, esto es lo primero, porque si tiene un problema el enfoque puede ser en positivo y ciertos módulos y ciertas funcionalidades y normalmente hay un apoyo con más alegría. Y cuando tiene un problema, normalmente hay un enfoque más negativo, ¿no? Es decir, tenemos que resolver algo rápido, necesitamos poner una funcionalidad que nos dé resultados inmediatos, etc. Entonces, yo creo que nos encontramos, ¿no, Carlos? Un poco esa dualidad, ¿no? Muchas veces. Yo, como comentas, Josep, yo creo que hay un punto común a toda el área de digitalización, que es, lo has comentado, todo el área de educación del cliente, ¿no? No es generarle la necesidad, es que abran los ojos realmente. La necesidad está allí, que abran los ojos y que vean todo lo que te puede llegar a aportar lo que es la digitalización. Has hecho dos preguntas, Fernando, en una. Yo creo que podríamos llegar a separar. Si queréis, hablamos primero de los beneficios. Perfecto. Y luego hablamos, si queréis, de las barreras que podemos encontrar en las organizaciones para... Beneficios son múltiples, diría casi innumerables, ¿no? Y ahora, si quieres, Josep, podemos seguir complementándonos, pero hay uno muy claro que es la eficiencia. Eficiencia en dos líneas: ahorro de tiempo y ahorro económico. Sí. Una plataforma de estas características, primero lo que te va a hacer es tener más tiempo para dedicar a lo que son tus procesos de compras. A día de hoy, aquellas empresas que no tienen una plataforma electrónica de compras dedican mucho tiempo a la parte administrativa del proceso de compras, que es necesaria hacerla si no tienes la plataforma de compras, pero hay que entender que ese tiempo no aporta ningún tipo de valor a la función de compras. Es necesaria para llegar a donde quiero llegar, que es adjudicar al mejor proveedor en un momento determinado para tener el bien o servicio que quiera comprar. Entonces, si tú pones una plataforma electrónica de compras, en vez de tener a tu equipo de compras el 80% del tiempo haciendo tareas administrativas y el 20% del tiempo haciendo tareas estratégicas, se va a dar la vuelta a esta ecuación. Es decir, vamos a hacer 80% del tiempo, 20% del tiempo tareas administrativas, porque la plataforma va a absorber mucho de este tiempo, y luego 80% vas a tener tiempo para desarrollar la parte más estratégica de la función de compras, que es clave: encontrar nuevos proveedores, ver la innovación o entender la innovación de los nuevos proveedores, ver la mejor forma de negociar determinada categoría, entender si va a haber una escasez de mercado en el mercado de un determinado producto que es crítico para mi organización. O sea, ahí hay muchas variedades que ese tiempo estratégico es clave, ¿vale? Y luego la otra línea de ahorro es el ahorro económico. Es decir, al final, si tú tienes una plataforma electrónica de compras, te da igual invitar a 3 proveedores a un proceso que a 10. Correcto. Entonces, estás fomentando lo que es la competencia. Ese hecho simplemente de, mediante una RFQ electrónica, fomentar la competencia, lo que te va a permitir es generar unos ahorros adicionales y con muchísimo menos esfuerzo de lo que te cuesta. De hecho, Carlos, yo te diría, lo curioso, un poco el paradigma es que el comprador ya no negocia. Es decir, lo que hace el comprador es definir un escenario donde si hay competencia les pone a competir, ¿no? Y entonces te puedes encontrar situaciones como con los mismos proveedores ofreciéndote lo mismo, los pones en una plataforma electrónica y te bajan, vamos a poner una cifra moderada, un 3%. ¿Por qué no me lo han bajado por mail? Pues porque, digamos, en todo, teoría de juegos, ¿no? El que se mete en una plataforma sabe que le están comparando con 25. Hay más profesionalidad. Con lo cual, está afinando el lápiz. Entonces, ese es un efecto que yo creo que hemos vivido, ¿no? Y dices, ¿y por qué un negociador que lleva 25 años, en el momento que esto lo metemos los mismos proveedores en una plataforma y no hacemos cosas raras, es decir, no hacemos subasta, etcétera, tenemos un efecto, ¿no? Pero, o sea, yo os oigo a los dos y me encanta, pero porque os oigo que habláis con la experiencia, pero yo os digo, yo creo este tema, por ejemplo, de hacer una RFQ electrónica, es que yo aún lo veo muy lejos, porque, por ejemplo, Carlos o Josep, ¿cuántas empresas hoy en día en España, no hablo de las del IBEX, probablemente en el IBEX incluso lo mío tenéis algún dato y me sorprendéis, pero hablo en general, ¿cuántas empresas de España hacen RFQs electrónicas? O sea, yo creo que hablamos de cifras realmente bajas. Entonces, y acabo, pensar en, oye, claramente, o sea, yo creo que hoy nadie duda de la ventaja de digitalizar sus procesos administrativos. Es que nadie puede dudar eso, porque incluso en casa lo hacemos. Sí. Entonces, yo creo que estamos un paso, si me decís que el freno es convencer a la gente de que hay que digitalizar, entonces realmente tenemos un problema mayor del que yo pensaba.
ahora mismo, no sé. A ver, yo también ahí creo que el COVID esto lo ha acelerado, ¿vale? Es decir, nos ha acelerado a Algo todos. bueno tenido. Claro, yo diría ahí, desgraciadamente, pero para Carlos, para mí, nos ha ido en positivo. Dicho esto, tampoco nos tenemos que volver locos. Es decir, lo que antes queríamos plantear en 3 años, ahora no lo vamos a hacer en una semana. Esto es para empezar. Segundo, el proveedor es que ya no tiene fábrica, es que es digital. Es decir, el proveedor, el carácter y la cara es que es digital. Entonces, ¿dónde lo tienes? No, lo tengo en el ERP, ¿no? Tú comentabas el ERP. No, es que el ERP es un dato tuyo, no es un dato del proveedor. El ERP es alguien que en algún momento recibió algo y lo ha metido en tu ERP. Pero tú tienes que tener una ventana con el proveedor. Y ahí necesitas algo, ¿no? Comentábamos con Carlos también, pues los CRMs están muy claros. Pues esto es exactamente lo mismo, pero justo el otro lado de la casa, ¿no? Totalmente. Al otro lado de la casa. Entonces, yo creo que sí que hay muchas compañías. A nivel de porcentaje, no sé, hablábamos, Carlos, que podemos hablar 20-30% en el mejor de los casos. Sí, hacemos un análisis. Yo leía un informe, estaba comentando antes de empezar, que leí un informe donde hablaba de que el 54% de las grandes compañías utilizan algún tipo de digitalización, lo cual no significa que tengan todo el proceso de digitalización, sino claro, igual un modulito de negociaciones o un modulito de evaluación de proveedores o de homologación, claro, ya lo consideran como digitalización y está metido dentro de ese 54%. Imagínate. Y luego de las pymes estamos hablando de un 20% del mercado. O sea, si os fijáis, todavía hay mucho recorrido. Como bien comentaba Josep, las crisis ayudan a digitalizar. Esto ya lo vimos, ahora hemos tenido el COVID. Es verdad que hay muchísimo más interés. Las empresas pues están en una situación un poco incómoda, tienen que ser más eficientes y tienen que buscar donde hay que buscar. Es verdad que el departamento de compras, sobre todo en empresas industriales, reflejan o manejan entre el 50 y el 70% de la facturación de una compañía. Cuando viene una crisis, está claro dónde hay que atacar y dónde hay que meter más eficiencia. Y esto ya lo vimos en la crisis de 2008. Era una crisis totalmente diferente, pero después de esa crisis o durante esa crisis, el interés por la digitalización creció enormemente. Antes de 2008, tú hablas de digitalización y parecía que hablas de ciencia ficción. O sea, y ahora es verdad que hemos dado ese paso, las empresas ya están más maduras, la función de compra se va desarrollando, la formación, comentabas antes, se está desarrollando muchísimo y se está poniendo el departamento de compras allí donde corresponde. Correcto. Que es en el comité de dirección. Es un departamento clave. Es que esas son Entonces, claves. ¿Hay que invertir en digitalización? Por supuesto. ¿Qué barreras de entrada encontramos? Que muchos directores de compras esto lo ven. Lo que pasa es que no tienen el apoyo interno de la organización. Pero ahora, a raíz del COVID, y no especialmente por la parte de negociación, que también, porque eso te genera otros que hemos comentado, pero sobre todo por la parte de falta de suministro, la parte de tener un parque de proveedores bien gestionado, bien analizado, bien homologado, con un análisis de riesgo en continuo. Ahora que hay empresas que han tenido que parar su producción porque en un momento determinado el proveedor que tenían ya no son capaces de darle suministro y van a buscar proveedores alternativos y tienen que empezar a ir al mercado. En vez de tener una categoría con todos sus proveedores perfectamente homologado, perfectamente evaluado, y ahí es cuando dirección general ya se empieza a mover un poco la silla y se empieza a poner nervioso, ¿no? Decir, bueno, y entonces cuando la función de compras coge relevancia, ¿no? Sí. Pero es que a veces esa situación que es real de tener una crisis porque no has clasificado tu proveedor como estratégico, no has buscado que el tío de compras, es que a veces hablamos de cosas como muy grandilocuentes. Aquí hablamos de que si tú tienes clasificado tu proveedor como estratégico, tú como responsable de compras tienes la obligación de buscar un tío alternativo. Ya está. Y eso de una forma recurrente y con apoyo de la tecnología, ¿no? Pero entonces yo lo que decís es que la gente está convencida, gracias al COVID nos ha ayudado a convencerla más, pero entonces, ¿qué es lo que les falta? Porque si no tendréis cola en la puerta de las oficinas. ¿Nos falta qué nos falta? Bueno, convencerles de que pero ha subido el interés. Claro, entonces, ¿qué nos falta para arrancar? ¿O qué creéis que falta para que arranquemos definitivamente en la implantación? Pues lo primero seguramente que falta es conocimiento y ahí nosotros tendremos nuestra parte de culpa o nuestras limitaciones de poner en conocimiento al mercado lo que es un SRM, lo que es una plataforma de proveedores, ¿no? Cuando mucha gente conoce lo que es un CRM para clientes, ¿no? Trabaje o no en marketing o trabaje o no en ventas, en la parte de compras no se conoce tanto, ¿no? Entonces, seguramente el primer freno es este. Y luego el otro freno que tú comentabas es que compras es un departamento muy antiguo, pero que en el nivel en que está es muy joven. Entonces, ese protagonismo joven le hace que
le cueste aún a veces tomar cierto liderazgo, ¿no? Y si hay un componente tecnológico que a veces en muchas compañías tampoco lo ha liderado, pues se le complica, ¿no? Es decir, el proyecto le plantea como nerviosismo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí yo creo que hay un poco unas limitaciones, ¿no? Y lo que decías tú de muchos clientes se piensan que esto es un macro proyecto, que en el momento que me lo instalen esto ya me he casado para toda la vida. Hoy en día la tecnología permite una flexibilidad a nivel de todo, es decir, progresivo, que no tengas que tener una infraestructura propia, que pueda ser escalable, que puedas tener una facturación progresiva en función de un uso. Es decir, te permite tanta flexibilidad que tú puedes ir a la velocidad que quieras ir, ¿no? Yo hago el símil del Camino de Santiago, ¿no? Tú el Camino de Santiago lo puedes hacer corriendo o lo puedes hacer paseando. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues depende. Tú al final puedes llegar a tus etapas. Lo importante es que tienes que saber que estas etapas las tienes que pasar y te tienen que poner el sello, ¿no? Y esta es la parte importante. Entonces, yo sí que creo que ahora hay mucha más madurez, pues hay organizaciones, ¿no? El otro día ERCE también hacía un evento que ayudan a hacer eventos en digital, ayudan a que la gente pues se conecte. Seguramente antes cuando era un evento presencial pues era mucho más complicado y esto pues da visibilidad de la importancia y lo que te puede aportar una plataforma, ¿no? Yo creo que ahí has sacado un concepto muy interesante, que es la parte de la madurez, ¿no? Yo creo que dentro del mercado español hay empresas que están maduras o más maduras o muy maduras, tienen muy claro el concepto que quieren, han trabajado previamente a la organización, han hecho una fase de definir la estrategia de compra, de centralizar la función de compras dentro de la organización, de tener el equipo adecuado, de hacer una migración de un equipo más administrativo a un equipo más estratégico o más completo en ese sentido. Y entonces, directamente lanzan RFQ de la plataforma, que eso ya es un gran avance, ¿no? Y te dicen, saben exactamente qué es lo que quieren, lo tienen perfectamente definido en el pliego, lo cual eso está muy bien. Y luego hay otros clientes que lo que comentabais, que no saben por dónde empezar, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Esa era una buena pregunta que te iba a hacer. Le genera nerviosismo cualquier decisión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más fácil? Oye, pues si quieres, venga, pues vamos a empezar por el módulo de negociaciones, que es el que tiene más visibilidad, que es el que yo voy a coger una categoría, voy a empezar a hacer como una centralización, porque tienes que adaptar a tu organización para poder meter la digitalización, pero voy a hacerlo solo con una categoría para no ser muy intrusivo, una categoría que no sea muy crítica, y voy a lanzar este proceso de negociación a través de una plataforma electrónica de compras. Y voy a ver eso que comentaba Josep hace un momento, es que por el simplemente hecho de meterlo a través de una plataforma electrónica de compras, ya se ve más profesionalidad en el proceso. Ya tienes un sobre técnico, ya tienes un sobre económico. Obliga a la organización. El proveedor no le deja enviar la oferta si no ha rellenado todos aquellos campos que has marcado como obligatorios. Entonces, cuando termina el proceso ya viene un ahorro directamente. Estamos hablando igual de ahorros, que en algún momento lo hemos comentado, de ahorros en directos de entre un 3 y un 7% y de indirectos entre un 12 y un 20%. Entonces, cuando tú terminas ese proceso y vas a tu dirección y dices, mira, estos son los resultados que tengo por haber hecho un proceso digital dentro de la organización, igual es la forma de convencer. Sí. Y esto lo hemos visto nosotros en algunos clientes y luego a partir de ahí ya hemos ido creciendo, expandiendo. Ese ejemplo que has cogido, es que me estaba gustando cómo lo contabas, porque estoy visualizando muchos clientes en los cuales le dicen, mira, vamos a coger una categoría que todavía no llevo yo como compras, porque esta es la realidad, que la mayoría de los departamentos de compras aún no controlan muchas categorías, y entonces tú le dices, pero en esta categoría el pliego técnico lo va a tener que definir un técnico. Y el tío empieza a pensar, ahora le voy a tener que pedir a este y tal. Entonces, yo lo que estoy pensando es, y a ver si estáis de acuerdo conmigo, realmente este proyecto tiene que estar sponsorizado a nivel de dirección. Porque si no está sponsorizado a nivel de dirección, lo que va a pasar es que al final el de compras se va a intentar apegar con mucha gente y no va a tener el... Sí, lo que pasa es que la realidad es que es la que nos interesa. Desde que hay la necesidad hasta que dirección ve la oportunidad, pueden pasar un par de etapas, ¿eh? Es decir, de ese camino de Santiago pueden pasar un par de etapas, lo que decía Carlos, ¿no? Entonces, entender esas etapas como las hacemos para convencer, ¿no? Antes comentábamos también el tema del riesgo proveedor, ¿no? Y todo el tema de responsabilidad social corporativa, que es una necesidad imperiosa en todas las compañías. Fijaros una cosa, es que muchos clientes nos dicen, no, el tema de negociaciones ya lo haremos.
lo que nos interesa es, una, proteger a nuestros compradores y con una plataforma los protegemos, es decir, la gente se atreve menos a cuestionar si lo hemos hecho bien o de forma transparente. Primer punto importante. Y segundo, hombre, tener a nuestros proveedores más controlados desde un punto de vista de responsabilidad social corporativa, que es responsabilidad nuestra y que si lo tenemos que gestionar sin una tecnología, es que no es gestionable. Entonces, y esto cada vez, ¿no? Comentábamos antes, cada vez es más importante, ¿no? En función del sector. Luego los ahorros, hay otros que te dicen, bueno, ya vendrán, ¿no? No te preocupes, ¿no? Me interesa mucho más la parte de riesgo. Has sacado unos conceptos muy interesantes que, de cara a comentar qué beneficios te aporta la digitalización. Has hablado de control, has hablado de transparencia. Te añado otro, trazabilidad, visibilidad. Exacto. Son conceptos que parecen un poco de perogrullo. Y todo eso de ser colaborativos, claro, ahora en la compañía. Pero es que además, y esto es aplicable a cada uno de los módulos que hemos hablado antes. Exacto. Parte de proveedores, has hablado de responsabilidad social corporativa, de riesgo, de sostenibilidad, parte de negociación, que la negociación sea transparente, que no haya, cualquiera pueda entrar a auditarla, que no haya ningún problema. Tema del módulo de gestión de proveedores, tener un control, una visibilidad, cuándo vencen mis contratos, que la propia herramienta me adelante, me avance 3 meses de antelación que el contrato me va a vencer y tiene un preaviso. O sea, al final estamos hablando de cosas tan básicas que a veces es hasta complicado de explicar de lo sencillo que es entenderlo. Es decir, esto es blanco. ¿Y cómo te explico que es blanco? No, es blanco, no, es... Y esa es la dificultad que a veces nos encontramos, también hablábamos, en función de la madurez del cliente. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que alguna de las ideas que estáis lanzando, que yo creo que la gente que nos está escuchando y que realmente, sobre todo lo que os estáis planteando, digitalizar vuestros procesos de compra, yo creo que hay que ir quedándose. O sea, realmente estos procesos de digitalización, desde luego tienen todo el sentido, desde muchos puntos de vista. Son procesos que se pueden hacer de forma progresiva, es decir, no hay que meterse, como ha dicho José, el ejemplo, el Camino de Santiago del tirón, los 800 kilómetros. Oye, ¿qué categorías me gustaría o creo que tengo capacidad la compañía para ir metiendo en digitalizando? Oye, pues mira, me lo voy a inventar. Agencia de viajes, los seguros, porque voy a meter al financiero en el ajo y además un tema de mantenimiento porque quiero meter a un técnico. Entonces, es ir haciendo ese camino poco a poco e ir demostrando a la organización que realmente esos procesos, al digitalizarlos, es que estás ganando tiempo, haciendo ahorros administrativos. Y hay un tema que habéis sacado que a mí todavía me sorprende cuando vamos a algunos clientes, el tema de los proveedores. O sea, el tema de los proveedores, yo todavía no entiendo cómo determinadas empresas no se están planteando tener un portal de proveedores. Ya no hablamos de sostenibilidad, que me parece un concepto que vamos a avanzar cada día más, gestión de riesgo, pero un portal de proveedores para que los proveedores nos aporten toda esa documentación que el tío de calidad o el tío de compliance me está pidiendo. Sí. Me sorprende todavía. Yo creo que, de verdad, yo lo digo, la gente no lo hace porque sigue pensando que esto es un proyecto inasumible presupuestariamente e inasumible por tiempo, porque si no, muchas veces no me lo explico. Respecto a proveedores, yo antes preguntaba, ahora ya no me atrevo porque a veces pienso, no, hombre, no puede ser que haya compañías así, ¿no? Pero si yo soy proveedor y quiero venderte, ¿cómo lo hago? Y si me dicen, no, tienes que llamar, ¿vale? Y si me cogen, pues perfecto. ¿A y quién? si no me cogen, pues tienes que enviar un mail, claro, de un buzón, que si alguien lo ve, pues suerte, ¿no? Entonces, esa ventana del proveedor, el que tienes y el potencial, es que si no te puedes estar perdiendo una oportunidad. ¿Cómo canalizas eso, no? Entonces, portal sin demasiadas complejidades, tú puedes tenerlo fácilmente. Sobre todo que el proveedor te llama cuando no lo necesitas y cuando lo necesitas no lo encuentras o no te acuerdas. Exacto, o sea, y luego le persigues. Y luego le persigues, ¿no? O sea que... Sí, porque además los proveedores en compras, en el entorno de compras, es que son la fuente de innovación. O sea, si queremos aprender el mercado, es muy difícil aprender si estamos en nuestra mesa todo el día, pues con nuestros temas y con nuestros asuntos y no conocemos a los proveedores. Hay un concepto importante que yo creo que tenemos que poner encima de la mesa de la parte de proveedores, que está muy bien tener proveedor homologado y demás, pero hay una matriz muy interesante que es la criticidad de ese proveedor para mi organización y versus la medición del riesgo. Y eso, todas las empresas lo tendrían que tener monitorizado. Porque tienes que ver ese proveedor. Si un proveedor, primero tienes que tener identificado cuáles son tus proveedores críticos dentro de la organización. Y segundo, tienes que tener monitorizado cuál es el riesgo en cada momento, ¿vale?
Y eso lo puedes hacer a través de este tipo de plataformas, incluso alimentándolo o enriqueciendo estas plataformas con fuentes externas, como puede ser un GoSupply, Burobandic, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa matriz es muy importante porque en un momento en el que tú ves que hay un proveedor estratégico, te va a permitir adelantarte a situaciones no deseadas. En el momento que tú ves que hay un proveedor estratégico que ha entrado en un estado de riesgo que antes no tenía, me da igual que sea un riesgo financiero, un riesgo reputacional o un riesgo medioambiental, en ese momento yo voy a tener un problema dentro de mi organización. Pero si no tengo esa visibilidad, es que el problema me lo encuentro de bruces. Y en ese momento ya no tengo tiempo de reacción. Entonces ya tienes que salir corriendo al mercado, buscar un proveedor alternativo, a comprar a cualquier precio, porque tienes la cadena de producción parada, porque es un tema totalmente crítico para ti, y probablemente cojas un proveedor, no te digo, diría casi igual, no correcto, o te puede salir correcto, pero te va a salir 3 veces más caro. Entonces, conceptos tan básicos como el que os acabo de comentar, bueno, básicos, un poco más evolucionados dentro de la parte de gestión de proveedores, pero tan críticos para la organización, ¿por qué no están encima de la mesa? ¿Por qué no cualquier director de compras sube a dirección para decir, tenemos este problema, vamos a parar la cadena de producción en cualquier momento? Y esto ha pasado con el COVID. En el momento que tú con el COVID has tenido un determinado proveedor que no ha sido capaz de suministrarte porque en un momento determinado falló la cadena de suministro, los que habían desarrollado esa parte, rápidamente contactaron con otro proveedor y lo metieron dentro y ya estaban trabajando con él, y otros que todavía estaban buscando en el mercado a ver a quién busco. ¿Sabéis qué ocurre? Que yo también pienso que a veces cuando la gente habla de digitalización o piensa en digitalización está pensando en extrapolar sus procesos actuales a un ordenador, ¿no? Y yo creo que sí es así. Y yo creo que una labor nuestra como evangelizadores en todo este tema, evangelizadores en vez de cruz de compras, es, hay que aprovechar la tecnología para implantar procesos como el que has dicho tú, que es un proceso que parece relativamente obvio, oye, voy a vigilar el riesgo de mis proveedores y voy a aprovechar la tecnología, la capacidad que me da la tecnología de salir fuera de mi empresa para adelantarme a determinadas situaciones, para involucrar a a los típicos de mi empresa que no me ayudan, para involucrarles en mi proceso y que se sientan parte del proceso, ¿no? Yo creo que también esa labor de evangelización que tenemos que hacer es, oye, aprovechémonos de la tecnología para impulsar compras como una función más estratégica en la compañía. Vendámoslo. Totalmente. Porque de verdad hay otros temas que son más o menos medibles, pero claramente todo lo que compras empuje en proceso de digitalización tiene un retorno muy claro. Ahí yo creo que has tocado un punto que no es solo de compras, es hacia dónde van muchas compañías en muchos sectores, ¿no? Que esas compañías mucho más ágiles. Entonces yo diría ágiles y tocan todos los departamentos y a compras también. Eso a veces va un poco en contra en esa jerarquía o en esas grandes organizaciones que hemos tenido históricamente. Y eso es un cambio también cultural, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que hay que hacer cuando te planteas digitalizar es agilizar y lo que antes... Y la tecnología te permite eso. No volverte loco, lo que decíamos, no volverte loco porque que luego no se te escapen cosas, pero agilizar y que te permita esos recursos, pues focalizarlos mucho mejor, ¿no? Totalmente. Y yo os diría, otro concepto que a mí cuando empecé a trabajar me enseñaron es el comprador no debería tener silla. Es decir, tendría que estar mirando proveedores. El comprador no puede estar haciendo informes. Para esto no tienes un comprador. Entonces, yo hablo del comprador sin silla, ¿no? Es decir, tener a los compradores que estén buscando. Cuando digo silla, no tiene que ser física, puede ser virtual, como decía Carlos, ¿no? Es decir, salir y ver bases de datos externas, ¿qué me están planteando? ¿Y dónde voy a buscar? Y me voy a equivocar, pero es que tengo que probar cosas. Si no busco y pruebo, pero si estoy haciendo informes no voy a buscar y probar. Y eso o te lo aporta una ventana tecnológica hacia afuera o no lo vas a conseguir, ¿no? Yo creo que hay que dar visibilidad también de la importancia que tiene el departamento de compras dentro de la organización y cómo puede ayudar a mejorar las ventas. Y diréis, ¿a mejorar las ventas? Dices, sí, mejorar las ventas. ¿Cómo? Pues mira, la puerta de entrada en la innovación de los es compras, de la innovación de los proveedores. ¿Quiénes son realmente los expertos en cada una de las categorías? Son los proveedores. Entonces, nosotros lo que hemos visto en determinadas compañías, cuando lanzan un proceso de compras, siempre buscan lo mismo, no se cuestiona mucho el pliego y le piden al proveedor lo mismo. Y no le dan entrada de una alternativa. La plataforma electrónica de compras, el módulo de negociaciones
te permite no solo que te ofrecen lo mismo, sino decir, oye, y si usted quiere ofertarme Sí, sí. algo que sea innovador, Claro. dígamelo aquí, explíquemelo aquí y póngame Sí. aquí el precio. Y yo con eso también me hago mi escenario. Entonces, doy entrada a la innovación. Esa innovación va a hacer que yo mis productos o mis servicios que doy sean más eficientes Claro. a nivel económico y, por lo tanto, voy a permitir que mis comerciales sean más competitivos cuando vayan al mercado. Y, por lo tanto, si son más competitivos, probablemente tengan más probabilidades de ser adjudicatarios y, por lo tanto, van a hacer crecer la facturación de la organización. Entonces, Exacto. es importante este concepto, trasladar este concepto también Exacto. para apoyar esta parte de digitalización. Sí. Exacto. Yo diría, y es que hay sectores que la propia definición del producto o componente es que es del proveedor. Totalmente. Es que la especificación es del proveedor. Es decir, quien está gestionando el valor en la compañía es canalizado por el comprador, pero tiene que tener una ventana ágil el proveedor para canalizar eso, ¿no? Totalmente. Entonces, y claramente es la parte diferencial respecto a la competencia. No hay más. Un buen proveedor te va a aportar ese valor, ¿no? Clarísimo. Una vez has comentado antes barreras de entrada, ¿no? Una vez que ya tenemos, si quieres, convencida la organización de que quieren la digitalización, hay un tema que creo que es importante tratar, que es qué pasa cuando quieren lanzarlo y por qué determinados proyectos pueden llegar a fracasar de digitalización, ¿no? Que creo que es un concepto importante. Sí, sí. Pues muchas veces es porque se utiliza la propia plataforma no como vehículo, sino al poner la plataforma ya se creen que todo se ha centralizado, todas las compras, ya se puede pasar todo por allí y demás. No, y hay que preparar la organización, que lo podemos hacer como hablábamos antes, con una pequeña categoría o todas las categorías, o hacer una reorganización, un proyecto más estratégico dentro de la organización, para adaptarla, para ser capaz de absorber o para porque los procesos no son iguales si tienes tecnología que si no tienes tecnología, y lo comentabas antes, o sea, tratan de coger los mismos procesos Y sin los pongo en un tecnología ordenador. y meterlos ahí. De hecho, hemos tenido clientes que nos han contratado el módulo de negociaciones y lo que han hecho es el archivito que enviaban por mail lo han colgado en la plataforma. Has perdido todo el potencial que tiene la tecnología. Entonces, tienes que preparar una de las principales causas de fracaso de la tecnología puede ser buenísima, pero si pasa esto va a fracasar, es adaptar a la organización, una vez que has convencido de que meter la tecnología, adaptar a la organización o prepararla para adaptar los procesos para que la tecnología tenga un encaje o sea el vehículo que dinamice esos procesos, ¿no? Yo creo que eso es un concepto importante. Totalmente de acuerdo. Yo, un poco teorizando en esto, yo diría, yo creo que hay un trípode, ¿no? Que es dentro del modelo de compras que te genere madurez, pues hay un trípode que es la parte del modelo organizativo, es decir, cómo tu organización encaja y qué reglas tiene, la parte operativa y luego la tecnología. La tecnología puede ser un catalizador, pero lo que no puede ir es la tecnología a 100 por hora y los otros a 40. Eso es. Pues entonces el taburete se cae, ¿no? Entonces, y también es verdad que hay gente que se piensa que la tecnología es una Alexa, que yo voy a conectar y me va a lavar los platos. Es que la Alexa no te va a lavar los platos. Es que te va a decir que los laves tú, ¿no? Claro, pero entonces tenemos que ser muy conscientes de lo que nos está aportando. Sí, totalmente. Y luego también hay un tema de gestión del cambio. O sea, una vez que hemos adaptado la organización para que se adapte a la tecnología, metemos la tecnología y luego hay un momento de soporte crítico durante los 3-6 primeros meses de ese salto de desenchufo mis procesos tradicionales y me paso a los procesos digitales, donde es importante que haya un acompañamiento, que haya un buen soporte por parte del proveedor de tecnología para coger a cada uno de los compradores de la mano y guiarles, oye, cada vez que se encuentra una dificultad, que no se encuentren solos, sino de repente, oye, sí, pues hace así, muy bien. Entonces les vas puliendo, y no solo a cliente interno, o comprador o usuario interno de la tecnología, también a los proveedores, porque la plataforma no funciona si no la utilizan unos, o es decir, el cliente interno, o si no la utilizan los proveedores. Entonces, también tienes que tener un soporte muy bueno, importante, para guiar a los proveedores. Es verdad que si tu tecnología está extendida, pues los proveedores más o menos están educados y normalmente focalizas el esfuerzo más internamente. Pero claro, yo la experiencia que tenemos nosotros como implantadores de tecnología, los problemas no han venido por el lado de los proveedores, nos dirá que nunca. Porque el proveedor se adapta, incluso lo agradece. O sea, agradece, como has dicho tú, tener la oportunidad de ofrecer sus productos y agradece facilitar sus procesos administrativos. Yo creo que los problemas son más, como habéis comentado muy bien, de organización interna, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco con el grado de madurez de las organizaciones de compras. Yo creo que aquí es el punto de origen de todo, ¿no? Nosotros seguimos,
y vosotros lo veis igual que nosotros, muchas empresas, y da igual el tamaño que tengan y la facturación que tengan, no estamos hablando de empresas de 1 millón de euros de facturación contra empresas de 300 millones de facturación, que la estrategia de la compañía pasa por apostar que la función de compra sea madura. Porque yo, como veo la tecnología, yo que no la vendemos, sino que la implantamos, es que la tecnología es una palanca para hacer crecer compras, ¿vale? Para apoyarse en hacer crecer. Yo creo que a la gente de compras que nos está viendo y que realmente está pensando en elevar a su jefe la necesidad, yo creo que tiene que verlo como, oye, esto es un vehículo, un instrumento, una ayuda que me va a ayudar a que yo voy a ganar más protagonismo en la compañía, un protagonismo bueno, no protagonismo, y voy a ser más estratégico. Me voy a apoyar en la tecnología, pues para meter a esos compañeros que son un poco más rebeldes, que no me pasan la especificación técnica, para buscar nuevos proveedores, para homologar, para riesgo. O sea, la tecnología no es un sustitutivo de los procesos malos que hacemos, sino es una palanca. Sí. Y yo lo veo así. Sí. De hecho, os diría, si miramos al futuro, yo creo que la tecnología no tendría que ir por delante de los compradores, sino que tendría que ser al revés. Es decir, yo a veces, no sé si os pasa a vosotros, Carlos, tengo la percepción de que estamos poniendo mucha función tecnológica en cosas que digo, ostras, si tuviéramos un comprador mucho más maduro, igual nos estaría diciendo que el valor está un poco más aquí, pero que a veces, como no tenemos esta madurez en muchas organizaciones, estamos poniendo mucha tecnología. Bueno, eso ya, por ser un poco positivo también, ¿no? Ahora nos quedan como 5 minutos y luego vemos que están llegando algunas preguntas de las personas que nos están viendo, pero por ser positivo también, es decir, es verdad que estamos muy retrasados, o por decirlo de otra forma, tenemos mucha capacidad de crecimiento en tecnología, pero es verdad que ya hay organizaciones muy maduras en España que a los proveedores de tecnología les han marcado el camino, y cuando no les han seguido, y conozco el caso de alguna empresa española que que un cliente importante le ha dicho, tienes que crecer en la tecnología y acompañarme. No ha podido crecer y ha cambiado a otra tecnología que sí la ha podido crecer, que sí ha podido crecer. Entonces, eso ya pasa también, o sea, por ser positivos, pero es verdad que la mayoría de las organizaciones todavía la tecnología va por delante de los compradores, ¿no? A mí hay un hecho que me ha llamado mucho la atención en mi experiencia, llevo 18 años en esta compañía, y cuando vas a las organizaciones y les preguntas, oye, ¿cuánto te dejas en determinada categoría? O sea, un departamento de compras muchas veces no tiene la información, no sabe ni cuánto se deja en una categoría, ni en qué referencias, es una categoría, ni con qué proveedores, qué es una categoría. ¿Qué es un árbol de categorías? O sea, entonces, claro, esto ya te da a veces ya una información de, o sea, si no sabes ni siquiera el volumen de compra que tienes, con quién lo tienes, cómo lo estás realizando, en qué referencias, difícilmente vas a poder marcar una buena estrategia de compra para mejorar tu organización. Esa es una. Y hay otros que sí que lo tienen, pero es que solo han podido llegar hasta ahí. Es decir, han invertido tanto tiempo en llegar ahí que luego ya no han sido capaces, luego no son capaces de, vale, ya tengo la información, ya sé, puedo fijar la estrategia, pero he agotado todo mi tiempo. Entonces, es importante tener esa accesibilidad o esa visibilidad al gasto real de la organización, sí, que son módulos que también complementan esta solución, ¿no? Y poder moverte a golpe de clic y no tenerte que tirar días, incluso diría en algunos casos semanas, homogeneizando exportaciones de Excel que has hecho del ERP, tratando de homogeneizar proveedores, tratando de homogeneizar referencias, para poder tener un mínimo de visibilidad y poderte ir a una negociación. Muchas veces el proveedor lo sabe 1000 veces mejor que tú. Sí, es decir, toda la negociación la hace el proveedor, no el comprador. Exacto. Cuando eso es el mundo al revés, ¿no? Sí. Y desde, yo diría, totalmente de acuerdo con Carlos, y aparte el tema tecnológico, ¿no? Los miedos tecnológicos. Sí, sí. Es sorprendente que tengamos miedos tecnológicos y en nuestro smartphone igual tenemos 60 aplicaciones, ¿no? Entonces yo cuando veo que hay gente que me dice, no, es que esto igual es muy complicado y tal, hombre, yo diría, la usabilidad hoy permite que algo que no es complejo desde un punto de vista proceso se traslade en una plataforma digital sin mucha más complejidad. Todo puede ser que no, pero con lo cual lo que estamos diciendo es, todas las compañías pueden. Esto es como el Camino de Santiago. Todos lo podemos hacer. Iremos más o menos rápido. Haremos más o menos etapas, pero lo podemos hacer. Yo diría, un poco la parte positiva de esto es, una, esto no tiene marcha atrás. No. Dos, todas las organizaciones lo pueden hacer. Tres, es cierto, y Carlos lo ha explicado muy bien,
que necesita a veces una reflexión previa, y ahora con el post-COVID tampoco nos volvamos locos, es decir, esto tampoco hay que pasar de no hacer deporte durante toda la vida a hacer un sprint de golpe, ¿no? Porque nos vamos a lesionar. Entonces, no, hagámoslo un poco de forma racional y con cabeza. Y 3, hombre, buscar un equilibrio en que esa progresividad, acompañamiento, ¿no? Que yo creo que las compañías que estamos en este sector somos capaces de acompañar en la velocidad que la compañía, que la empresa necesite, hombre, pues dejarte acompañar y ir quemando etapas, ¿no? Entonces, yo creo que la parte positiva es que sí, que cualquier compañía puede, es decir, y que no hay que invertir tiempo en buscar argumentos para el no. Porque esto sí que es tirar el tiempo a la basura. Es lo que has dicho tú, es que esto no tiene vuelta atrás. Claro, o sea, el camino va para adelante en el tema de la digitalización, de la eficiencia, va para adelante. Pues se trata de cuando nos metemos en ese camino y avanzamos, ¿no? Solo hay un camino, como bien comentáis, que es la digitalización. Y la única pregunta, para todas las organizaciones, para todas, sí, y la única pregunta es ¿cuándo? Con el riesgo de la que se lo plantee demasiado tarde o la que tarde más en planteárselo, igual es demasiado tarde. Y lo que comentábamos antes, mejorar la competitividad de tu organización. Entonces, igual esa compañía que no se ha digitalizado va perdiendo cuota de mercado y al final acaba desapareciendo. Sí. Entonces, es tan crítico como eso. Correcto. No quiero ser catastrofista, pero, pero es verdad, es verdad. O sea, yo creo que de verdad, aquellos que estéis viéndonos, y yo creo que la charla está siendo muy interesante y está siendo muy práctica, y que realmente ya tengáis claro, porque lo tenemos casi todos, que hay que digitalizar procesos, yo creo que hay que decidir qué parte digitalizo, cómo lo hago, y si realmente no tenéis soporte o equipo interno, oye, pues hay empresas como Jaguar e ITV con apoyo de consultores como nosotros u otros que ayudan a implantar, que trabajamos desde la realidad, que os van a ayudar a avanzar en ese proceso con sentido común. No os vamos a vender ninguno una moto de no, vamos a meter este RP, vamos a estar aquí en 3 meses y lo tenemos. Bueno, serán 3 meses, serán 6, serán 2, pero serán cosas de sentido común. Entonces, yo creo que también un mensaje que hay que lanzar es, si lo tenemos claro, hagámoslo. Empecemos poco a poco o un poco más dependiendo de nuestra capacidad y de la idea que tengamos. Pero hagámoslo, porque como ha dicho Carlos, o sea, es que a lo mejor lo decido dentro de 6 meses o dentro de un año y luego digo, madre mía, ¿por qué no lo pensé o por qué no me decidí antes, ¿no? Exacto. Entonces, ¿os parece? Porque tenemos algunas preguntas que nos han llegado. Vamos bien de tiempo. Y entonces, veamos, preguntas. Lo bueno de la digitalización es que la recibimos por internet, y lo malo para los que somos mayores es que nos tenemos que poner gafas igualmente porque si no no lo vemos. Mira, José Juan Campomanes nos comenta, o es un comentario pregunta, nos dice que otra ventaja de la digitalización de los procesos de compra es que es un catalizador del desarrollo de la función y sus profesionales, ¿no? O sea, José Juan un poco yo creo que nos apunta sobre lo que hemos dicho, ¿no? Realmente compras es un catalizador. Totalmente. Además, yo creo que tenemos que ser aliados, y eso lo hemos visto porque muchas veces la organización, como comentamos, no termina de ver la digitalización, y entre nosotros y el CPO o el director de compras vamos ayudando a posicionar y vamos arrastrando evidentemente a todo el equipo. Y yo tengo clientes donde la función de compras estaba aquí abajo, no tenía mucha relevancia dentro de la organización, y gracias a ese trabajo en conjunto hemos conseguido posicionarlo hasta ponerlo en el comité de dirección porque ha conseguido la relevancia que le correspondía, ¿no? Ahí es muy curioso y es que te das cuenta que el departamento de compras tiene que ganar en skills formativos. Es decir, se transforma en un formador a los otros departamentos, ¿no? Algo que nunca ha hecho, ¿no? Primero, porque no tenía relevancia, y segundo, porque pensaba que lo suyo era puramente operativo, especialista y tal, ¿no? Entonces, claro, en el momento que pones una plataforma, hombre, es que van a contarles a los otros departamentos cómo se están haciendo las cosas y qué ventajas tenemos, ¿no? Entonces, se tiene que poner un poco la gorra de profesor, ¿no? A ver, tengo otra pregunta. No, la persona no se identifica, pero bueno, la pregunta yo creo que va para los dos, un poco cada uno en lo vuestro, es si algún sector en particular vosotros creéis que está más retrasado en la parte de digitalización que otros, o decimos... Tengo para hablar todo lo que queda. ¿Algún sector que creáis que realmente va más retrasado, o al revés? O uno que creáis que, oye, que tío es más
qué bien más. Sí, me gusta siempre hablar en positivo, más Sí, que es verdad que hay unos sectores más retrasados o que la tecnología no ha llegado, o si quieres que también, igual por su casuística, son más austeros, presupuestariamente hablando, y entonces por eso no han podido avanzar. Pero sí que te digo que hay sectores vanguardistas totalmente, como son el sector utilities. El sector utilities, al ser un sector donde las organizaciones o la compañía tiene delegaciones no solo en España, sino fuera de España, es uno de los primeros sectores que tendió hacia la digitalización, porque tenían sociedades o delegaciones fuera de España y tenían que tenerlo controlado todo el proceso de homologación, de gestión de contratos, de negociación, etcétera. Entonces, sector utilities es vanguardista total. Sector banca también. Sector banca tardó en despegar un poquito, pero es otro sector que también es totalmente vanguardista. De hecho, salió una nueva regulación que se llama la EBA por el Banco Europeo y es lo que les ha hecho... Les ha obligado. Más que obligado, es que tenían que cumplir un determinado requisito y es la forma eficiente de hacerlo. Han encontrado la forma eficiente de hacerlo. No va tan orientado hacia el proceso de negociación, generar ahorro y eficiencia, aunque es una consecuencia. Va orientado hacia llevar un control de aquellos proveedores críticos de outsourcing que tienen... El tema de homologación es como una homologación más bancaria, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso es lo que les ha hecho, les ha forzado, si quieres, o les ha obligado a dar ese paso para que no tengan que tener un ejército de personas internamente controlando esto. Lo han sustituido o lo han solventado con la tecnología. Y luego hay otro sector, que es el sector de la construcción, que es verdad que es un sector particular, funciona por obras, cada obra es una pequeña empresita. Imagínate centralizar la función de compras dentro de una organización de construcción, ¿no? Donde tienes que liderar o lidiar con N empresitas pequeñas, ¿no? Pero también ha pasado lo mismo, sobre todo las grandes constructoras que tienen presencia a nivel mundial, pues que necesitan encontrar problemáticas del estilo de tengo un proveedor que tenía un litigio, un problema aquí en España con él y estoy litigando con él y igual en Latinoamérica a ese mismo proveedor le estoy pidiendo oferta para una hora o incluso le estoy adjudicando. Entonces, esa falta de criterio es lo que les ha hecho también acelerar el proceso. Correcto. Sectores que vienen un poco después ya, pues ya estamos hablando, bueno, el sector automoción, por supuesto, es totalmente vanguardista desde hace tiempo, por delante de utilities, por supuesto, pero hay determinados sectores de manufacturing que ya van entrando y muy bien. Sector alimentación también, muy bien. Y luego ya vendrían todos los de detrás, ya un poco más retrasados, así que es el sector logístico, etcétera. Yo solo... sector media también. Sí, porque tenemos aquí un par de días más para que nos entre el tiempo. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. Yo te diría, creo que la clave está en los sectores que tienen una competencia y si la competencia viene de fuera, pues ha arrastrado a que esto vaya más rápido, ¿no? Entonces, la banca pasó una crisis y tuvo que profesionalizar y las utilities han entrado compañías de fuera y les ha forzado. Jaime Manzano Cañas os pregunta que hasta qué punto sois defensores o no de la categorización de los compradores y cuál consideráis que es el escenario más adecuado para la especialización versus la transversalidad o polivalencia del comprador. O sea, si tenéis ahí... Yo creo que esto es otro tema... Es una pregunta con trampa. La categorización de los compradores. ¿Realmente creéis que hay que...? ¿Empiezo yo o empiezas tú lo que quieras? Mi opinión es, hombre, aquí habría que contestar un poco a la gallega, al depende, sí, ¿no? Pero al final, lo primero que tenéis que mirar es las categorías que aportáis valor al negocio. En las que aportáis valor es donde os tenéis que plantear una especialización. En las otras, pues depende de los recursos que tengáis. Y si aportas poco valor y tienen muchas categorías, pues igual sí que vale la pena una multicategoría, ¿no? Pero entonces ahí depende mucho de tu tamaño. Estoy de acuerdo. Yo comparto lo que dices totalmente, Josep. Depende principalmente de los recursos internos que tengas, ¿no? Porque si podemos disparar con pólvora de rey, pues tenemos a un gestor por categoría. Evidentemente, la especialización por categoría yo creo que es lo mejor que puede haber. ¿Qué pasa? Que tienes que buscar ese óptimo con los recursos. Entonces, al final, ¿qué haces? Pues buscas category manager, sobre todo para esas categorías totalmente estratégicas para tu organización. Y es una especialización muy buena. Luego, si quieres, además, puedes hacer incluso rotación entre categorías para que tenga una visión global, porque también determinadas formas de gestionar otras categorías te van a dar una visibilidad muy rica para determinadas otras categorías, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo. Los que somos ya viejos en el sector de las compras, lo que hemos visto es que lo que toda la vida hemos ido encendiendo, implantando, que es un poco la especialización por categoría,
ahora con los nuevos vocablos, pues hablamos de Catman y hay que hacer un Catman básicamente hasta para comprar un cenicero. O sea, tengo que tener un Category Manager para comprar ceniceros. Yo creo que una vez más sentido común. O sea, aquello que tiene sentido y es core para vuestra compañía o tiene un peso en las compras importantes, pues tengamos un Category Manager. Pero tener un Category Manager para el material de oficina, salvo que nos gastemos 1 millón de euros en folios, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que en los estudios de compras somos gente de mucho sentido común, aunque a veces no lo parezca. Y yo creo que la última, que todavía nos entra, porque nos quedan 5 minutillos de directo, es una de pasta, es una de dinero. Al final la gente... Yo tengo poco. Yo nada, soy de compras, no tengo nada. Os preguntan que si les podéis dar una idea más o menos del coste, el coste económico de una implantación de... También es que la pregunta va a ser depende. Esta sí que pero bueno, la respuesta. Como les hemos hablado de que el dinero no es un freno, yo creo que va por ahí un poco la pregunta, más bien de, oye, realmente esto no es un proyecto de millones de euros, ¿no? Más de retorno, ¿no? Entonces, Carlos, ¿qué? Sí, no, sin hablar de dinero, pues un poco... No, pero se puede hablar perfectamente, porque igual la gente se piensa que esto cuesta millones y depende, pues depende al final del número de módulos que quieres contratar, depende del número de usuarios, etcétera, ¿no? Hay unas determinadas variables que son las que te permiten valorar el coste de las licencias. O sea, una plataforma de estas características lo que tiene son dos conceptos. El concepto de implantación, que es la puesta en marcha, la parametrización y el concepto de licencia. Entonces, la licencia depende del número de usuarios y de módulos. Y la implantación depende del módulo específico, porque hay unos módulos más sencillos de implementar y otros, o de parametrizar y otros más complejos, y luego de las integraciones, porque estas plataformas son muy sencillas de integrar con terceras partes. Entonces, no es lo mismo poner un módulo de negociación aislado, por decirlo así, que un módulo de gestión de proveedores, pues integrados con 7 fuentes de información, como tenemos algunos clientes, y luego integrado con el ERP para tener una réplica, ¿no? Pero por daros una cifra y que pues tienes un módulo para pocos usuarios, un solo módulo de negociaciones, a partir de 20.000 euros al año puedes tener y el coste de implantación puede estar similar. Al año, o sea, euros al año. 20.000 claro, euros al año de licencias, igual su coste de implantación puede estar en 20-30.000 euros más o menos, para que la gente no piense que esto igual son 300.000 euros. Evidentemente, si no son una organización con 200 usuarios, que es la plataforma completa, lleva integraciones y tal, pues igual la implantación sí que te cuesta 100.000, 150.000 euros y de licencias igual estás pagando otros 150.000 euros fácilmente. Pero yo creo que hablando de dinero, por dejar ahí un mensaje al final, pues seguro que tenéis en la cabeza cuál es el retorno que vosotros, por vuestra experiencia, tenéis cuantificado que trae implantar una plataforma de compras en organización en compras directas y en compras indirectas. Inmediato. Yo es que diría, seguramente... Y que claro, por eso, hablar de una organización de 200 compradores, es que seguramente... ¿Cuánto dinero tienes si paras tu cadena de producción durante 2 horas? Sí, sí. Porque el proveedor te dejó tirado y no ha sido capaz de adelantarte a esa situación. Sí. Un poco al hilo de lo que le ha dicho Carlos, yo diría la pregunta más fácil de resolver es la de dinero. Es decir, seguramente es la más fácil de contestar, ¿no? Pues primero, porque lo vas a poder comparar con el resultado, entonces ahí es fácil de comparar. Y segundo, porque al final te das cuenta que esto sale, ¿vale? Respecto a las cifras que ha dado Carlos, para compañías, en nuestro caso, ¿no? Para compañías un poco más pequeñas, nosotros hasta nos podemos llegar a ajustar un poco más, pero yo os diría, la gracia no es tanto esta, sino es cómo tú quieres hacer el camino, es lo que decíamos. Al final empezarás por 10, 20.000, 15.000, pero lo que vas a ver es el retorno y tú decidirás qué es lo que quieres cubrir. Lo que es seguro es que necesitas una ventana de tu proveedor hacia afuera. Sí, sí. Esto está clarísimo. Sí, sí. Pero si hablas de coger, por ejemplo, del retorno de inversión, tú imagínate que coges el módulo de negociaciones y coges una categoría de indirectos, la gestionas ahí. Pongo indirectos porque normalmente los ahorros son más altos. Imagínate que en esa categoría tampoco te dejas mucho, 200.000 euros, 300.000 euros. Por meterlo a través de la plataforma que le generes un 10% adicional de cómo venías gestionando. Ya te has pagado el módulo con una única negociación. Y no pones una plataforma de estas características para hacer solo una negociación. Lo vas a usar. Entonces, correcto. Cuando dices, ¿cuál es el retorno? Inmediato. Entonces, vamos a utilizarlo. ¿Cuánto vale el que tengas monitorizado tus proveedores y tengas controlado el riesgo que tiene, que no te deje tirar en un determinado momento o que un proveedor tuyo no tenga de repente un problema reputacional y tú salgas en prensa? Exacto. ¿Qué coste tiene eso? Si eso, evidentemente, lo tienes controlado,
¿cuánto vale? Pues el retorno es inmediato. El daño que te hace a nivel de imagen y luego probablemente a nivel de ventas es mucho más alto que el coste que puede tener una plataforma de estas características. Totalmente. Pues nada, hasta aquí esta charla, que esperamos que haya sido pues, interesante. Yo de verdad creo que hemos intentado enfocar todo ese tema de la digitalización desde un prisma mucho más realista, mucho más práctico, mucho más llevado a la realidad de nuestro trabajo. Yo creo, una conclusión, si me permitís, si queréis cerrar también con una conclusión es que realmente la tecnología es una palanca, es un instrumento para los de compras, para crecer y madurar en la función. No nos tenemos que plantear, porque como ha dicho Josep, esto no es planteable, no es tengo que implantar tecnología, no, la pregunta es cuándo, ¿no? Y bueno, pues sí, cerráis vosotros. Yo primero agradeceros a Forsitis y a Carlos, a ti también, porque yo creo que estas conversaciones a nosotros también nos alimentan, ¿no? Sí. Y nos aportan mucho. Y luego decir que más allá de que no hay vuelta atrás, se puede hacer, es decir, cualquier compañía se lo puede plantear. Es para cualquier compañía. Exacto, es decir, a mí cuando hay compañías que dicen, no, es que somos muy pequeños o no podemos afrontarlo y tal, igual no es el momento, pero ya me empieza a sonar a que estás invirtiendo tiempo en buscar las cosas, ¿no? Entonces yo os diría, no invirtáis tiempo en eso, porque lo único que os va a hacer es generar angustia, ¿no? Porque tu competencia lo va a hacer y te va a generar angustia, ¿no? Entonces se puede hacer y se puede hacer al ritmo que uno se sienta cómodo, ¿no? Totalmente. Yo, pues nada, agradeceros a todos, Forsitis, Josep, encantado de conocernos personalmente, que aunque nos habíamos visto en algún momento, la conversación me ha parecido extraordinaria, he disfrutado mucho en el evento. Muchas gracias a todos los que estáis asistiendo también en streaming. Y como conclusión, casi te diría, un poco completando lo que decís, que yo creo que vamos los tres muy alineados, que querer es poder. O sea, al final, si realmente hay intención y la compañía quiere, se puede. Podemos empezar por algo sencillito en función de la madurez que tenga la organización, o podemos ir, si queréis, más rápido, pero querer es poder. Pues nada, señores, muchas gracias a los dos por venir y nos vemos en un evento próximo. Hasta luego. Gracias.